bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca de la edificación de nuestra fe en Dios, el Consolador, actor de la fe, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. Dios ha distribuido entre todos los cristianos una medida de fe. Esta es la medida de fe por medio de la cual recibimos y utilizamos nuestros diversos dones espirituales. Al igual que Dios puso sentimientos en nuestros corazones como el amor o la tristeza, igualmente puso la fe, que es la capacidad de creer y confiar. El hombre es un ser integrado y creado por Dios con cuerpo, alma y espíritu. En el alma radican todos los sentidos y sentimientos que lo conforman. El hombre es diferente a los animales que solo poseen instintos. Pero cuando el espíritu del hombre se relaciona con el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se produce el nuevo nacimiento y comienza el hombre a discernir entre el bien y el mal, y se produce la medida de fe para las operaciones, cosas, eventos y dones espirituales. Un cristiano no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo sostiene nuestra fe en Jesús y en Dios Padre. No se puede ser cristiano sin conocer la realidad del Espíritu Santo. Debemos conocer su presencia en medio de nosotros. No predicamos un mensaje sin propósito, sino hablamos sobre una persona viva, viviente, el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no conoceríamos a Cristo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es la realidad de la existencia de Dios para con todo creyente. El Señor Jesús, mientras que estaba en la tierra, siempre actuó con el respaldo absoluto del Espíritu Santo. Jesús realizó señales, prodigios y milagros. Las personas lo vieron levantar a los muertos, caminar sobre las aguas, sanar a los enfermos. Lo vieron en la transfiguración hablando con Elías y Moisés. Y Dios con voz audible en su bautizo desde el cielo habló diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alimentó a 5,000. Jesús resucitó de entre los muertos. Podemos seguir poniendo más ejemplos del respaldo y actuación del Espíritu Santo con Jesús. Pero el punto es el siguiente: los milagros, las señales y los prodigios no cambian al hombre, porque el hombre es duro de cerviz, duro de corazón, incrédulo por naturaleza, desleal. Lo mínimo que podía haber ocurrido a Jesús cuando lo detuvieron para luego crucificarle era que sus discípulos lo apoyaran, pero lo abandonaron en esa hora tan crucial y difícil, después de haber estado con él 3 años de día y de noche. ¿Cómo nos hubiéramos comportado nosotros de haber sido sus discípulos en ese momento, en esa hora crucial? Hay que entender que el Espíritu Santo no estaba disponible en la tierra para todos los hombres, hasta que vino como la promesa de Jesús al hombre en el día de Pentecostés, como establece el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12.
versículo 1 en adelante. Dios el Padre, Jehová, en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesucristo, no se encontraba disponible en todo lugar en la tierra. Sus apariciones eran puntuales en locaciones determinadas y a hombres escogidos, como el caso de Moisés y Elías. No cumplía su atributo de omnipresencia. Ejemplo, solo Moisés se encontraba con Dios en el tabernáculo. Elías caminó 40 días para encontrarse con Dios y estaba enfocado Dios en un solo lugar, esperando a Elías. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. El poder de Dios en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento establece en el capítulo 4, versículo 6, donde leemos: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El Espíritu Santo es el poder de Dios en el universo. Todo lo sobrenatural de parte de Dios lo realiza el Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús en la tierra, para encontrarse con Jesús había que ir al templo o al lugar donde estaba predicando. Jesús, como hombre, estaba enfocado en un solo lugar. Imagínese si Jesús no hubiera ido al cielo, si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén hasta el día de hoy, contrario a lo que establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 16. ¿Cómo lo reconocerías? ¿Cómo sabrías de él? Alguien te informa que está en Jerusalén, en Israel, por referencia, y quieres ir a su encuentro, para lo cual deberías tomar un avión y al llegar hacer una fila de miles de creyentes y hablarle 1 o 2 minutos permitidos por el gentío para explicarle tu problema, y lo conocerías. ¿Cuánto tiempo le hablaste? Hoy día conoces a Jesús, lo amas, está contigo, disponible las 24 horas del día, siempre por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Jesús no viviría en tu corazón. Los 5,000 hombres en la multiplicación de los panes y los peces, y luego los 4,000 lo vieron y lo escucharon en una oportunidad. Estuvieron donde él estaba, pero no era real para ninguno de ellos. Que solo lo vieron sería como si usted viera y escuchara a su cantante favorito en un estadio en medio de una multitud. Jesús hoy día es más real que cualquier persona a tu lado por medio del Espíritu Santo. Está en tu corazón, dentro de tu corazón. Sin el Espíritu Santo no conocerías la presencia de Jesús. Las multitudes lo vieron, pero no lo amaban, porque el Espíritu Santo, la promesa, el Consolador, todavía no se había manifestado como en el día de Pentecostés. ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Quién te dio esa realidad del amor de Jesús? Nuestro amor por Jesús es más real que el que le tienes a tus parientes, y nos lo dio el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que predicó Jesús lo entenderíamos. Oramos y obtenemos todo por medio del Espíritu Santo, quien materializa las respuestas a nuestras peticiones.
en el nombre de Jesús. ¿Quién hizo que el Padre y Jesús sean reales en nuestras vidas? ¿Quién nos convenció de pecado, justicia y juicio? Como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo del 7 al 10, donde Jesús nos establece. Y ahí leemos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dijo: en cuanto el Consolador venga, convencerá de pecado, justicia y de juicio. Se refirió a una persona, a la persona del Espíritu Santo, el Consolador. ¿A cuánto les agrada alabar al Señor? Ahora bien, si un tigre te estuviese comiendo una pierna, ¿podrías cantar y alabar al Señor? Si tu cuerpo está siendo quemado en la hoguera, ¿podrías cantar y alabar al Señor? Si te estuvieran torturando o crucificando, ¿podrías cantar y alabar al Señor? Hace más de 2000 años, los cristianos estaban siendo asesinados en el Coliseo romano. Ellos adoraban al Señor y morían con una sonrisa. Y Nerón, el emperador, dijo que no los enterrasen, que quería verlos para ver sus sonrisas, cómo adoraban y cantaban. El Espíritu Santo hizo que Jesús fuera más real que el fuego, la tortura y los animales hambrientos. El Espíritu Santo adora en medio de ti y en medio de ti y en ti. Sin el Espíritu Santo no podrías adorar al Padre ni a Jesús. Jesús es real por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque el Espíritu Santo te convenció de pecado, justicia y de juicio. Él hace que la Biblia, la palabra de Dios, la bendita Torá, sea real en tu vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando Jesús estaba en la carne, estaba limitado a su espacio físico y no entendía lo que Él decía. Ahora, el Espíritu Santo es Jesús sin límites. Saca los límites. No conocemos a nadie según la carne, sino en el Espíritu Santo. Conocemos a Jesús en el Espíritu Santo. El mismo Jesús que levantó a los muertos, que murió en la cruz, está en tu corazón, en toda su plenitud, si le has recibido. Dios Trino, Dios el Padre es Dios, Jesús el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es ninguna fuerza mística, es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 3 al 4, Pedro confronta a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo y le dice que él no había mentido a los hombres sino a Dios. Mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee los atributos de Dios. El Espíritu Santo es omnipresente, como establece el Salmo 139, versículos 7 al 8, donde leemos:
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. El Espíritu Santo es omnisciente. Leemos en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, su palabra, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y sabe, como establece en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, donde dice: ahora bien, Dios nos la ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, y nos revela la palabra de Dios mismo. El Espíritu Santo puede ser afligido, como establece el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Y leemos: no agravien, no contristéis, no aflijan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como establece el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 26 y 27, donde leemos: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Igualmente, todo lo que recibimos de parte de Dios como regalo, como un don, viene a voluntad del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios en el capítulo 12, versículos 7 al 11, donde dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde leemos: pero recibiréis poder, basado en la promesa de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre, el Espíritu de Dios el Hijo. Es el poder de la deidad de Dios que conforma la Trinidad de Dios. Dios el Padre es la eternidad. Dios el Hijo Jesús es la eternidad. Dios el Espíritu Santo es la eternidad. Son la eternidad. Viven en la eternidad. Son la eternidad. Dios es amor. Es una persona. El amor de Dios es una persona. La gracia o favor no merecido la produce Dios, una persona.
Dios es la gracia o favor no merecido, la bendición de Dios. El Evangelio es poder de Dios, una persona. Dios es luz que ilumina nuestro entendimiento, es una persona. Dios es misericordioso, es una persona. Dios es la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, es una persona. Por tanto, el Espíritu Santo es el amor, la gracia, la luz, el poder, la fe y la misericordia de Dios. Es una persona. Estimado oyente, ahora a continuación amplío nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es distinto y coigual del Padre y el Hijo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo del 54 al 60, establece que el martirio de Esteban, cuando fue apedreado, Esteban vio al Padre y al Hijo. Y ahí dice, y el Espíritu Santo estaba con él, aquí en la tierra. Dios el Padre está en el cielo. Dios el Hijo está a la derecha del Padre en el cielo. Dios el Espíritu Santo está en la tierra con nosotros. Conclusión. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y de juicio. Si no, no seríamos creyentes. Sin el Espíritu Santo no habría milagros, sanidades, prodigios y señales hechas en el nombre de Jesús. No habría revelación. No tendríamos la palabra de vida ni los dones espirituales. No habría consuelo en las pruebas ni discernimiento de espíritus. Estaríamos desamparados. Debemos de pedirle al Padre, pedirle que nos dé el Espíritu Santo, que nos los envíe y Él nos lo dará. No limitar a Dios es no limitar al Espíritu Santo. Tener fe es no limitar al Espíritu Santo. No se puede creer en Dios para algunas cosas y para otras no. O se cree completo en toda su palabra y solo viviremos un evangelio limitado a nuestros miedos y falta de fe. Dios puede sanar toda enfermedad, desde un resfriado como un cáncer en metástasis en el nombre de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Dios puede crear órganos nuevos, proveer dinero sobrenatural, abrir puertas de oportunidades, resucitar a los muertos, salvar al pecador en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Si Dios lo dice y yo lo creo, y si yo lo creo, Dios actúa. Dios actúa por medio del Espíritu Santo. No limite al Espíritu Santo pensando que no tiene suficiente fe. El Espíritu Santo, que es Dios, le ha dado toda la fe que necesita o necesitará. Crea en Dios y pronuncie su palabra sobre sus circunstancias y espere en el Señor. Para Dios nada es imposible. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Repito esto. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Créale a Dios. En otras palabras, oremos diariamente de la siguiente manera. Padre Celestial, lléname con tu Santo Espíritu. Bautízame con tu Santo Espíritu. Tócame con la unción de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, enséñame todo lo que sabes de Jesús. Oh Dios precioso, Espíritu Santo, te doy gracias por mi fe que me has dado. Susténtala,
fortalécela. No dejes que falle. Conviértela en la fuerza de mi vida, para que todo lo que haga tú recibas la gloria como el gran dador. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.